Gracias, presidente. La región de los lagos ha debido enfrentar durante el último cuatrimestre del año 2016 dos situaciones de alto impacto en su organización socioeconómica. El boom de las algas entre febrero y marzo provocó una nueva crisis en la industria salmonera, reduciendo la producción y generando altos niveles de desempleo. Y ahora la aparición del fenómeno de la marea roja, esta vez con mucho más intensidad que en eventos anteriores, en territorio mucho más amplio, porque hoy día ya no solo fiordos y canales, sino que también en el Océano Pacífico, y con efectos nocivos nunca antes vistos en la zona costera de nuestra región. Existen dudas razonables en cuanto a que ambos sucesos estén conectados. El conocimiento empírico de la gente de mar apunta a que la gran cantidad de salmones muertos, eliminada mediante su descarga en aguas oceánicas, favoreció la agresividad de la marea roja y produjo daños inesperados a la fauna marina. Y si bien tanto Cernapesca como el IFOP se han apresurado en descartar esa posibilidad, la idea ya está fuertemente instalada en la opinión pública, de la cual yo también pienso lo mismo. Como consecuencia de ambos hechos, Bloom y marea roja, un segmento importante de la actividad productiva regional se ralentizó o definitivamente se detuvo. El impacto de la marea roja no solo golpea con fuerza a las familias que a lo largo del borde costero subsisten de la recolección de mariscos, sino también repercute en la cadena productiva completa, impactando a pescadores artesanales, buzos mariscadores, armadores, comerciantes de productos del mar, a restaurantes, mercados típicos y por extensión a la oferta turística de la zona. Desde una perspectiva crítica, es necesario señalar que hubo tardanza en dimensionar correctamente los alcances y repercusiones de la presencia de marea roja en las costas de nuestra región. Esta demora implicó una declaración tardía de zona de catástrofe y una presión adicional de la comunidad para ofrecer soluciones efectivas a los afectados. Complementariamente, queda al descubierto una importante falta de información económica territorial para la toma de decisiones. No existe, ni en la región de los lagos, ni en ninguna otra región del país, información actualizada sobre el empleo en las provincias y comunas. Abundan los datos generales sin especificidad territorial. En el caso de la marea roja, se atiende a los datos del registro pesquero artesanal, que no incluye la actividad informal, que se presume involucra a una cantidad importante de personas. En el caso de la salmonicultura, los datos de empleo y desempleo existentes son los que ha proporcionado la propia empresa. Las razones para dudar de su exactitud abundan. Al día de hoy, en distintos puntos de la región se realizan protestas y tomas en las carreteras. Se expresa el malestar hacia la autoridad por la insuficiencia de las acciones paliativas, bonos de 100.000 pesos y canastas de alimentos, y también por falta de soluciones a la crisis de empleo provocada por la salmonicultura. Y aquí aflora otro dato fuertemente instalado en la opinión pública. El gobierno no escatima ni tarda en entregar recursos a los salmoneros. Y si bien al respecto de la última crisis no se han destinado fondos de salvataje a la industria salmonera, aún está presente el recuerdo del rescate a esta industria entre el año 2007 y 2009, en la crisis de Lisa, por cerca de 400 millones de dólares. Los expertos señalan que los efectos de la marea roja podrían durar varios meses. Ello significa que la demanda por soluciones de parte de los afectados va a sostenerse o incluso a aumentar antes de llegar a un punto de acuerdo o equilibrio. A ello es menester sumar el desempleo en la salmonicultura, que se estima en unos 5.000 desocupados a la fecha. La respuesta a los efectos de la marea roja deben ser abordadas desde diversas dimensiones, en tanto cada una de ellas constituye una crisis por sí sola. Crisis económica. ¿Qué tenemos que hacer en lo inmediato? Existe una gran cantidad de personas que requieren ayuda con urgencia, en su mayoría recolectores de orilla y buzos mariscadores, que tienen en los mariscos no solo un producto para comercializar,
sino también para su alimentación cotidiana. Los esfuerzos del gobierno y los municipios deberían apuntar prioritariamente a ese sector. En segundo término, se encuentran los micro y pequeños emprendedores en el área de la miticultura y los comerciantes detallistas, instalados generalmente en ferias y mercados, quienes poseen un pequeño capital. Su situación, a medida que pasan las semanas, se irá volviendo crítica. Este grupo requiere de soluciones pronto. En tercer término, se ubican los locatarios de restaurantes y cocinerías, también ubicados por lo general en mercados típicos, los pescadores artesanales que trabajan con productos no afectos a marea roja. Para los primeros, el impacto se presenta bajo la forma de escasez de público. Los segundos afirman que sus ventas han bajado, aunque no hay datos precisos al respecto. Con respecto a la crisis ambiental, más allá de todas las explicaciones y argumentos entregados hasta ahora, lo concreto es que no se han realizado las investigaciones necesarias para determinar qué está pasando en el mar. Hay demasiadas preguntas sin responder. Si la marea roja ha sido provocada por el aumento de la temperatura, por la descarga de residuos de salmón, o por ambas a la vez, o por otras variables. Si el cambio climático está afectando a nuestras costas, es previsible que en adelante estos fenómenos se presenten con mayor frecuencia. Por tanto, podría quedar en riesgo toda la actividad productiva del borde costero, lo que implicaría una crisis de dimensiones impensadas hasta ahora. El modelo productivo de la industria salmonera, tal como se ha conocido y desarrollado, está agotado. Su ciclo de crisis se presenta cada vez a intervalos menores. Entre el ICE y el boom de las algas no alcanzaron a pasar 7 años. Y si bien la industria declaró haber modificado sus procedimientos, los hechos demostraron que la crisis de febrero sorprendió a la industria con un escenario parecido al del 2009. Escaso trabajo de investigación y desarrollo, mayor incertidumbre laboral, ningún estudio prospecto o que permitiera adelantarse a los cambios climáticos y la persistencia de malas prácticas, como una concentración de peces por jaula mucho mayor a lo razonable, por mencionar algunas. Todo ello agravado por un periodo de contracción económica. Por eso, presidente, solicito que se oficie a la Presidenta de la República para considerar algunas medidas, como por ejemplo una política de empleo generada desde lo público. Hasta ahora una opción recurrente a la hora de generar empleo desde el ámbito de lo público lo constituyen los programas FRIL y PMU. Ante la emergencia resultaría razonable modificar la estructura de estas iniciativas, incrementando los bonos de los montos de los proyectos, así como su duración, y evitar así tener que generar proyectos cada 3 meses. Capacitación permanente y efectivo, pero con una focalización en acciones que realmente permitan avanzar en reconversión laboral o diversificación productiva. Centros de desarrollo. Hoy día existen centros, el gobierno puso en marcha hoy día centros de apoyo al emprendimiento, conocido como Centro de Desarrollo Empresarial, administrado por Cercotec. El proyecto es financiado con más de 400 millones de pesos anuales, con el fin de mejorar el entorno del emprendimiento y fomentar el surgimiento de más y mejores negocios. Turismo a pequeña escala. Durante décadas se ha hablado del potencial turístico de la zona, del turismo como actividad de futuro, del aumento de la demanda y del flujo de turistas principales. Un minuto adicional, senador Quinteros. En ese contexto, la actividad turística rural y agroturismo son actividades económicas fundamentales que necesitan el apoyo. Y por último, una política regional de pesca y agricultura. En la región de los lagos, no solo actividades económicas que generan ingresos para miles de familias, sino que también son un componente de innegable raigambre histórico-cultural, la pesca y la agricultura. Esta realidad debe ser atendida a través del fortalecimiento de la acuicultura a pequeña escala, la miticultura, el cultivo y producción de algas, la protección de las caletas y el cuidado de las condiciones medioambientales del borde costero. Por eso, señor presidente, solicito que se oficie a la Presidencia de la República para que de esta crisis saquemos enseñanza y que atendamos con urgencia a la gente que hoy día está sufriendo la escasez que nos tiene la marea roja y el problema de la salmonicultura.